A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Iván, y la verdad es que nunca he creído en fantasmas. De hecho, siempre me burlaba de la gente que decía ver cosas como estas, y más en las carreteras. Decía que eran sugestiones, cansancio o simplemente miedo, pero desde hace 2 años no puedo volver a pasar por la carretera de Milpalta de noche sin sentir que alguien viene sentado detrás de mí. Todo empezó una madrugada de noviembre de 2023. Yo trabajaba como repartidor independiente y esa noche había ido hasta Tlalpan a entregar unas piezas de computadora. Regresaba hacia San Antonio Tecomit, cerca de las 2 de la mañana. Había un poco de neblina y el frío estaba horrible. La carretera estaba completamente sola. A mitad del camino vi una cruz blanca a un lado del asfalto. No era raro, en esas carreteras hay demasiadas, pero algo brillaba junto a ella. Pensé que era basura o alguna botella reflejando las luces de mi moto. Cuando me acerqué, vi que era un casco negro de motociclista. Estaba prácticamente nuevo. Tenía algunos raspones, pero nada grave, así que me detuve. Recuerdo perfectamente que la cruz tenía flores secas y una fotografía medio destruida por la lluvia. Apenas se alcanzaba a ver la cara de un muchacho joven. No sé por qué tomé el casco. Supongo que porque el mío ya estaba muy viejo y pensé que alguien lo había olvidado ahí. Me lo llevé colgado del brazo y seguí mi camino. Desde que llegué a mi casa, comenzaron las cosas extrañas. Primero escuché golpes en el patio. Pensé que eran gatos. Después empecé a despertar todas las noches, exactamente, cerca de las 3 de la madrugada, siempre a esa misma hora, y siempre escuchaba algo, como pasos afuera de mi cuarto. Mi mamá decía que probablemente era el estrés que tenía, pero una noche escuché claramente como alguien arrastraba algo metálico por el pasillo. Salí pensando que era un ladrón, pero no había nadie. El casco estaba en medio de la sala. Yo lo había dejado guardado en el lavadero. Sentí un escalofrío horrible. Al día siguiente, decidí investigar la cruz donde lo encontré. Pregunté en una tienda cerca de San Pablo y un señor me dijo algo que todavía recuerdo. Ah, el muchacho del accidente. Me contó que unos meses atrás, un joven llamado Diego había fallecido ahí cuando un camión lo aventó hacia la barranca. Dicen que el casco salió disparado y nunca apareció. Cuando escuché eso sentí algo horrible en el estómago, porque el casco sí tenía un nombre escrito dentro, D. Rojas. Esa misma noche soñé con él. Lo vi parado en medio de la carretera, completamente lleno de líquido vital. No hablaba, solo levantaba la mano como pidiendo algo. Despertaba sudando, y el casco estaba otra vez afuera de mi puerta. A partir de ahí, comenzaron cosas peores. Mi moto se apagaba sola cuando pasaba por zonas oscuras. Escuchaba respiraciones detrás de mí mientras conducía, y varias veces sentí que alguien me abrazaba por la espalda cuando iba manejando. Una noche incluso escuché claramente una voz dentro del casco. Regrésame. Casi choqué del susto, así que dejé de usarlo inmediatamente, pero aunque lo guardara, siempre aparecía en otro lugar. Mi hermana juraba haber visto a un muchacho sentado en el patio, mirando hacia la casa. Todo empeoró bastante cuando mi mamá sufrió un accidente doméstico. Se cayó por las escaleras cerca de las 3 de la madrugada cuando iba al baño. Ahí decidí deshacerme del casco. Fui hasta la cruz donde lo encontré. Eran casi las 12 de la noche y había muchísima neblina. Dejé el casco junto a unas flores y dije en voz alta: Perdón, no sabía que era tuyo. En ese momento escuché una moto acercándose, pero no se veía ninguna luz, solo el sonido, cada vez más fuerte.
El aire comenzó a ponerse helado y vi una silueta negra parada del otro lado de la carretera. Yo no distinguía su rostro, solo el casco. Era el mismo casco. Retrocedí aterrorizado y subí rápido a mi moto. Cuando volteé otra vez, ya no había nadie. Desde entonces dejaron de pasar las cosas extrañas, pero jamás olvidaré algo. Cuando iba alejándome vi por el espejo retrovisor la cruz, y junto a ella había una persona parada observándome, completamente inmóvil, con un casco negro puesto. Ahora también sé que no hay que tomar las cosas de los muertos, porque seguramente te pasarán cosas malas. Trabajé como cartero casi 15 años en la Ciudad de México y puedo decir que he visto cosas muy extrañas, desde casas abandonadas donde se escuchan voces, departamentos donde nadie sale desde hace meses y perros que parecen detectar algo que uno no puede ver, pero nada se compara con la carta que entregué en la colonia Roma en 2021. Era octubre y seguíamos trabajando con medidas por la pandemia. Yo tenía una ruta bastante tranquila entre calles viejas de la colonia Roma. Muchas casas eran antiguas, de esas construidas desde principios del siglo pasado. Ese día me dieron un sobre muy raro. No tenía remitente, solo estaba escrito el nombre, Señorita Elena M., y una dirección en la calle Colima. Lo extraño era la letra. Parecía escrita con pluma fuente, como de otra época. Cuando llegué al edificio sentí algo bastante extraño al principio. Era un inmueble muy viejo, color verde oscuro, con balcones oxidados y un olor a humedad horrible. Toqué el timbre del departamento 304, pero nadie respondió. Iba a retirarme cuando escuché pasos, justamente muy lentos detrás de la puerta. Era una voz muy bajita. ¿Quién es? Correo de México. Traigo una carta para Elena. Hubo silencio unos segundos. Después escuché cómo quitaban varios seguros. La puerta se abrió apenas un poco y vi una mujer anciana, demasiado anciana diría yo. Tenía la piel extremadamente pálida y unos ojos grises que parecían enfermos. Lo raro era que el departamento estaba completamente oscuro, aunque eran las 2 de la tarde. Ella miró el sobre y comenzó a temblar. Pensé que nunca llegaría. Me extendí una mano helada para tomar la carta. Yo intenté entregársela, pero algo me incomodaba mucho. El olor dentro del departamento era horrible, como flores podridas mezcladas con humedad. Entonces la señora preguntó algo extraño. ¿Todavía siguen pasando tranvías por la ciudad? Yo me quedé muy confundido. Los tranvías, según, habían desaparecido desde hace décadas. Le respondí que no, y ella solo sonrió tristemente. Claro, olvidé cuánto tiempo ha pasado. Sentí unos cuantos escalofríos, me dio las gracias y cerró lentamente la puerta. Mientras bajaba las escaleras, me encontré con una mujer joven sacando a pasear a su perro. Me preguntó si había entrado al 304. Yo respondí que sí. La mujer se quedó completamente asombrada y seria. Eso es imposible. Yo pensé que era una broma, pero entonces me dijo algo que me dejó helado. La señora Elena murió hace meses. Recuerdo perfectamente cómo me reí muy nervioso. Le dije que acababa de hablar con ella. La mujer comenzó a ponerse muy pálida. No, señor, de verdad murió. Yo ayudé cuando sacaron el cuerpo. Sentí que se me secaba la garganta. Subí otra vez al apartamento, casi corriendo. Toqué varias veces. Nadie respondió, pero algo era diferente. Ya no había luces, ni había ruido ni olor. La puerta estaba cubierta de polvo como si nadie hubiera entrado en mucho tiempo. Intenté mirar por una rendija y el departamento estaba completamente vacío. Bajé aterrorizado y hablé con el encargado del edificio. El hombre confirmó todo. Elena M. había muerto sola durante la pandemia. Su cuerpo estuvo varios días dentro del departamento antes de que lo encontraran. Le pregunté si tenía familia. El encargado me dijo que nunca recibió visitas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la carta. Al día siguiente, regresé al correo y busqué el registro del sobre. El sobre no existía. No había código postal registrado ni remitente, absolutamente nada, como si nunca hubiera entrado al sistema.
Pero lo peor ocurrió una semana después. Me llegó otra carta, la misma letra, mismo sobre antiguo que solamente decía: gracias por la entrega. Yo renuncié 3 meses después. Hasta hoy sigo evitando pasar por esa calle. En 2019, tenía una relación con una mujer llamada Daniela. Duramos casi 4 años juntos y honestamente, yo ya no quería seguir. La relación se volvió muy tóxica, llena de peleas y celos enfermizos. Cuando terminé con ella, me dijo algo que jamás olvidaré, porque hasta el día de hoy tengo secuelas de eso. Vas a regresar conmigo aunque sea lo último que yo haga. La verdad es que no le di importancia, pero semanas después comenzaron cosas extrañas. Primero soñaba con ella todas las noches, no sueños normales, eran pesadillas horribles donde aparecía parada al pie de mi cama, mirándome fijamente. Después, empecé a sentir mucha ansiedad extrema. No podía dejar de pensar en ella, era algo enfermizo. Aunque yo sabía que ya no la quería, sentí una desesperación insoportable por buscarla. Dejé de comer, bajé casi 10 kilos y tenía dolores de cabeza muy constantes. Mi mamá fue quien comenzó a sospechar. Un día encontró una bolsa enterrada fuera de la casa. Dentro había fotografías mías, cabello amarrado con hilo rojo y tierra con un olor horrible. Mi mamá es de Veracruz y rápidamente dijo: te hicieron un trabajo. Yo me burlé hasta que comenzaron las sombras. Por las noches escuchaba pasos alrededor de mi cuarto. Despertaba con rasguños en el pecho y moretones en los brazos. Incluso, varias veces sentí que alguien se acostaba junto de mí. Una madrugada, desperté porque escuché a Daniela susurrándome al oído, pero ella no estaba ahí. Decidimos viajar a Catemaco porque un tío conoció a un brujo muy famoso de la zona. Recuerdo perfectamente aquella casa. Olía a copal y veladoras. Había imágenes religiosas mezcladas con cosas muy extrañas, cráneos de animales, hierbas secas y botellas con líquidos muy oscuros. El hombre apenas me vio, me dijo algo. Tú no vienes solo. Sentí el cuerpo muy helado. Me hizo una limpia con hierbas mientras rezaba en voz baja. Después se quedó callado observándome. Te amarraron muy fuerte y la persona que lo hizo quería enfermarte. Le pregunté si era Daniela. Nunca respondió directamente, solamente dijo: la persona que dice amarte desea poseerte. Esa noche dormimos en Catemaco porque el brujo quería terminar el ritual al amanecer. Esa madrugada vi algo que me persigue hasta el día de hoy. Desperté porque escuché golpes afuera de mi cuarto. Cuando abrí la ventana, vi una figura parada entre los árboles. Era una mujer con vestido blanco, pero su rostro no se veía. Solo estaba inmóvil observando. Después comenzó a caminar hacia la casa. Escuché cómo golpeaban la puerta principal. 1, 2, 3 veces. El brujo salió inmediatamente con una veladora y comenzó a rezar. Los golpes pararon de golpe. A la mañana siguiente terminó la limpia y quemó varias cosas que, según él, habían usado en mi contra. Me dijo algo antes de irme. Nunca vuelvas a responderle. Así que le hice caso. Bloqueé a Daniela de todos lados y poco a poco los síntomas empezaron a desaparecer. Meses después recibí una llamada de un amigo en común. Daniela había fallecido en un accidente automovilístico. Esa noche soñé con ella de nuevo. Estaba parada al pie de mi cama y susurró algo que todavía recuerdo perfectamente. Si no eras mía en vida, tampoco te voy a dejar en paz en la muerte. Esas palabras siguen sonando en mi cabeza. Afortunadamente, ya no he tenido sueños con esta mujer, pero esas palabras a veces puedo escucharlas en mi cabeza. Ojalá te guste la anécdota, amigo. Me llamo Mauricio. Trabajé casi 3 años en una funeraria de la Ciudad de México y puedo decir algo con total seguridad. Los muertos sí dejan cosas atrás. No hablo de espíritus como en las películas. Hablo de sensaciones, energías, lugares donde el ambiente cambia de repente y sabes que algo no está del todo bien.
Pero hubo un caso que me hizo renunciar. Todo ocurrió en febrero de 2025, durante el turno nocturno. Yo trabajaba en una funeraria cerca de la colonia Doctores. Mi horario era de 10 de la noche a las 6 de la mañana. La mayoría del tiempo era muy tranquilo: limpiar salas, acomodar arreglos florales y vigilar los ataúdes antes de los servicios. Aquella semana llegó el cuerpo de un hombre llamado Ernesto. Había muerto en circunstancias muy raras. Según escuché entre los empleados, lo encontraron solo en una vecindad de Tepito, después de varios días desaparecido. Algunos decían que practicaba brujería, otros que estaba metido en cosas muy extrañas. Yo no creía nada de eso, hasta la primera noche. El ataúd estaba en la sala 3, un salón pequeño con luces tenues, paredes color crema. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché un golpe seco, como madera tronando. Pensé que algún arreglo floral se había caído, pero cuando entré a revisar sentí el cuerpo muy helado. El ataúd estaba abierto. No completamente, solo unos centímetros, así que me acerqué lentamente pensando que quizás alguien lo había cerrado mal. Recuerdo perfectamente el olor raro que salía de ahí, una mezcla entre humedad y algo podrido. Volví a cerrarlo bien y me fui. 5 minutos después, escuché otro golpe. Regresé molesto, creyendo que algún compañero me estaba jugando una broma. El ataúd estaba abierto otra vez, pero esta vez más, y juraría que el cuerpo había cambiado de posición. Sentí muchísimo miedo, pero intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Fui con el guardia de seguridad y se lo conté. El hombre solo me dijo algo muy extraño: no te quedes mucho tiempo cerca de ese señor. No quiso explicarme más. Cerca de las 3 de la mañana, las cámaras comenzaron a fallar. Las pantallas de monitoreo se apagaban por segundos y regresaban con interferencia. Una de las cámaras enfocaba directamente la sala 3. En medio de la estática, vi algo. El ataúd se estaba moviendo, como si alguien estuviera empujando desde adentro. Corrí hacia la sala junto con el guardia. Cuando abrimos la puerta, sentimos un frío que era horrible. Y ahí estaba, el ataúd completamente abierto. El cuerpo del difunto seguía adentro, pero tenía una mano afuera, como si hubiera intentado levantarse. El guardia comenzó a rezar inmediatamente. Yo estaba paralizado. De pronto las luces comenzaron a parpadear y escuchamos un ruido dentro del ataúd. No puedo explicar ese sonido. Era como una respiración húmeda. Retrocedimos aterrorizados. Entonces el cuerpo hizo algo que jamás voy a olvidar. Movió lentamente la cabeza hacia nosotros. No fue un reflejo ni imaginación. Yo vi cómo abrió ligeramente la boca. El guardia y yo salimos corriendo. Nos quedamos afuera de la sala varios minutos hasta que llegaron otros empleados. Cuando volvimos a entrar, todo estaba normal. El cuerpo estaba de nuevo acomodado correctamente, el ataúd cerrado, y nadie nos creyó. Pero al revisar las cámaras, descubrimos algo. Durante varios segundos, la cámara captó claramente cómo la tapa del ataúd se levantaba sola, sin que hubiera nadie adentro. 2 empleados renunciaron esa semana. Yo aguanté unos días más hasta que ocurrió lo último. Mi última noche, escuché golpes otra vez, pero esta vez venían del almacén donde guardaban los féretros vacíos. Fui a revisar pensando que quizás había gatos y escuché claramente una voz dentro de la oscuridad. Era una voz ronca que decía mi nombre: Mauricio. Salí corriendo y nunca regresé. Hasta hoy sigo teniendo pesadillas con esa funeraria, porque algunas cosas simplemente no deberían volver a abrir los ojos. Todo empezó como una estupidez entre amigos. En octubre de 2018, mis amigos y yo estábamos obsesionados con videos paranormales. Veíamos exploraciones urbanas, rituales y gente jugando a la Ouija en cementerios. De hecho, nos burlábamos de todos. Éramos 5 personas: Kevin, Arturo, Diana, Fernanda y yo. La idea fue de Kevin. Vamos a este panteón en la noche. Al principio parecía broma, pero terminamos haciéndolo. Entramos cerca de la medianoche saltando una reja lateral. Llevábamos lámparas, cerveza y una tabla Ouija que Arturo
había comprado por internet. El ambiente era muy horrible, solo el viento entre las tumbas. Encontramos una zona vieja del cementerio donde había mausoleos destruidos y cruces enormes. Ahí decidimos jugar. Recuerdo perfectamente que Diana no quería hacerlo. Ella decía que esas cosas no eran un juego y debimos escucharla. Nos sentamos alrededor de la tabla y comenzamos a bromear. Si hay alguien aquí, manifiéstate. No pasó nada al principio, solo nos reíamos hasta que el puntero comenzó a moverse solo, muy despacio. Pensé que alguno de ellos lo estaba empujando, pero todos comenzaron a ponerse nerviosos porque nadie admitía moverlo. Las letras formaron una palabra: irse. Kevin se rió. ¡Qué espíritu tan dramático! Entonces comenzó el ruido, un golpe fuerte entre las tumbas y después otro. Después escucharon pasos. Fernanda comenzó a llorar diciendo que nos fuéramos, pero Kevin seguía burlándose, así que volvió a preguntar: ¿cómo te llamas? El puntero empezó a moverse muchísimo más rápido. No alcanzábamos a seguir las letras y de pronto todas las veladoras se apagaron. El aire se volvió helado. Escuchamos algo corriendo detrás de nosotros y no eran pasos normales. Sonaban como si alguien arrastrara los pies. Arturo alumbró con la lámpara y vimos una silueta entre las tumbas. Era muy alta. Nos quedamos congelados. La figura parecía observarnos desde lejos y entonces comenzó a acercarse. Kevin finalmente se asustó, tomó la tabla y la aventó al suelo. En ese momento escuchamos un grito horrible. No era humano, algo entre un lamento y un animal, así que salimos corriendo. Pero mientras corríamos, Fernanda se cayó. Cuando la ayudamos a levantarse, vimos que tenía marcas rojas en el tobillo, como si fueran dedos. Logramos salir del cementerio y juramos no volver a hablar del tema, pero las cosas siguieron. Fernanda comenzó a sufrir ataques de ansiedad. Decía ver una sombra parada fuera de su ventana todas las noches. Arturo despertaba con moretones. Kevin empezó a escuchar golpes dentro de su casa y yo veía a alguien parado al pie de mi cama. Siempre la misma silueta alta, sin rostro. Un mes después, mi amigo Kevin falleció en un accidente en moto. Lo peor fue lo que dijo Diana durante el funeral. Ella juraba haber visto a alguien parado detrás del ataúd, una figura demasiado alta que nos observaba. Jamás he vuelto a tocar una ouija. Han pasado ya algunos años desde lo sucedido y la verdad es que todavía me da mucho miedo. Recuerdo mucho a mi amigo y me da mucha tristeza saber que quizás todo fue a cuestión de este juego. El 19 de septiembre siempre me ha dado mucho miedo. No es un miedo normal, es algo que se me mete en el cuerpo desde días antes. Desde el sismo de 2017 quedé muy mal psicológicamente. Durante meses no pude dormir bien y cualquier vibración me hacía pensar que todo estaba temblando otra vez. Incluso hoy, cuando escucho pasar un camión pesado o el ruido del metro debajo de la ciudad, siento como el corazón se me acelera bastante. Vivía sola en un edificio viejo de la colonia Guerrero, de esos edificios antiguos que parecen estar cansados de existir. Las paredes tenían pequeñas grietas, los focos del pasillo parpadeaban por las noches y las tuberías hacen ruidos extraños a veces, como si alguien golpeara desde adentro. Muchos vecinos dicen que el edificio sobrevivió de milagro al terremoto del 85, aunque varias partes tuvieron que reconstruirse. La madrugada de aquel temblor, yo estaba dormida cuando sonó la alerta. Ese sonido todavía me provoca terror. Abrí los ojos de inmediato y sentí el cuerpo congelado. Segundos después, comenzó el movimiento. Primero leve, luego más fuerte. Los vasos de mi cocina empezaron a chocar entre sí y escuché como algo caía en el departamento de arriba. Salí corriendo descalza hacia la puerta mientras las luces se apagaban de golpe. Todo quedó oscuro. Los vecinos gritaban en los pasillos. Se escuchaban puertas abriéndose, niños llorando, gente bajando las escaleras a toda velocidad. El edificio rechinaba horrible, como si estuviera doblándose lentamente. Yo iba bajando las escaleras cuando escuché algo que me hizo detenerme.
Era un niño llorando. Venía desde arriba. Al principio pensé que alguna familia se había quedado atrapada o que alguien había olvidado a su hijo durante la desesperación. Dudé unos segundos, porque sinceramente estaba aterrada, pero el llanto seguía escuchándose. Era un llanto muy bajito y triste. Entonces decidí subir otra vez. Mientras avanzaba, sentí el piso vibrar bajo mis pies. El pasillo del último nivel estaba completamente oscuro porque los focos no servían desde hace semanas. Solo entraba un poco de luz de la calle por una ventana al fondo, y ahí lo vi. Era un niño pequeño sentado en el suelo. Tendría unos 7 años. Llevaba una pijama azul vieja y abrazaba un oso de peluche contra el pecho. Tenía la cabeza agachada mientras lloraba en silencio. Sentí alivio al verlo porque al menos pensé que no le había pasado nada. Me acerqué despacio y pregunté: ¿Dónde están tus papás? El niño levantó la mirada lentamente. Todavía recuerdo ese momento perfectamente. Tenía los ojos completamente negros, no negros normales. No eran pupilas dilatadas ni sombras, eran totalmente oscuros, como si no tuviera ojos realmente, solo huecos llenos de obscuridad. El miedo que sentí fue inmediato. Mi cuerpo entero se puso helado. Quise retroceder, pero el niño habló con una voz muy bajita, casi como un susurro. Mi mamá no pudo salir. El edificio seguía crujiendo alrededor de nosotros. Escuchábamos cosas cayéndose abajo y los vecinos gritando en la calle. El niño entonces levantó lentamente su mano y señaló hacia el fondo del pasillo. Ahí estaba el departamento abandonado. Todos en el edificio conocíamos ese lugar. Nadie vivía ahí desde hace muchísimos años. La puerta siempre permanecía cerrada con cadenas y polvo acumulado. Algunos vecinos decían que se había intentado rentar, pero nadie duraba mucho tiempo. Esa noche la puerta estaba entreabierta y desde adentro se escuchaban personas llorando. No era solo un llanto, eran varios, como una familia entera sufriendo al mismo tiempo. Se escuchaban golpes suaves, muebles arrastrándose y algo parecido a una mujer rezando. Sentí un terror imposible de explicar. Yo sabía perfectamente que ese lugar estaba vacío. Retrocedí lentamente sin dejar de mirar al niño. Entonces él sonrió. Su boca se abrió demasiado, casi de una manera antinatural, mientras seguía abrazando al oso de peluche, y dijo algo que jamás voy a olvidar. Yo tampoco pude salir. En ese instante regresaron las luces. Los focos del pasillo parpadearon una vez y el niño había desaparecido. Todo quedó en silencio. Me quedé paralizado unos segundos hasta que escuché a alguien llamando desde las escaleras. Entonces reaccioné y bajé casi llorando. Los vecinos pensaron que estaba teniendo una crisis nerviosa por el temblor. Apenas podía hablar del miedo que tenía, pero hubo una señora del edificio que se quedó completamente callada cuando describí al niño. Era doña Elvira, una mujer ya muy grande que llevaba viviendo ahí desde el terremoto del 85, quizás antes. Cuando todos se fueron, ella me tomó del brazo y me preguntó en voz baja: ¿traía un oso azul? Sentí que el estómago se hundía. Le dije que sí. La señora se puso pálida y me contó algo horrible. En el terremoto del 85, una familia murió atrapada en el departamento abandonado. Los rescatistas tardaron días en sacar los cuerpos porque parte del edificio colapsó sobre ellos. Entre las víctimas había un niño pequeño. Desde entonces, algunos vecinos aseguran escuchar llantos en ese piso. Yo intenté convencerme de que todo había sido producto del miedo y la ansiedad, hasta que semanas después ocurrió algo muy feo. Cerca del edificio pusieron un mural improvisado con fotografías de víctimas del terremoto del 85. Me acerqué a verlo después del trabajo, y allí estaba él, el mismo niño, la misma pijama, el mismo rostro, y abrazado contra su pecho, el mismo oso de peluche azul. Soy de Michoacán, y crecí escuchando historias de nahuales. Mi abuelo decía que en los ranchos alejados todavía existían personas capaces de convertirse en animales. Yo nunca creí eso. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños o leyendas inventadas por la gente del campo, hasta que vi uno con mis propios ojos. Todo ocurrió en 2011, cuando fui a trabajar durante unos meses a un rancho cerca de Huetamo, Michoacán. El lugar estaba completamente aislado.
No había señal telefónica. Las casas más cercanas quedaban a kilómetros y por las noches el silencio era tan intenso que uno podía escuchar hasta los insectos caminando sobre el techo de lámina. Trabajábamos cuidando ganado. Éramos 4 peones más el dueño, don Eusebio, un hombre muy serio que casi nunca hablaba. Desde el primer día nos advirtió algo bastante extraño. Si escuchan algo en el cerro después de medianoche, ya no salgan. Pensamos que se refería a coyotes o a ladrones, pero uno de los trabajadores, llamado Hilario, me dijo algo distinto mientras tomábamos café. Aquí se aparece un nahual. Se rió después de decirlo, pero no parecía broma. Según él, desde hacía años desaparecían animales durante la madrugada, cabras abiertas completamente, gallinas sin cabeza y becerros encontrados lejos del rancho, con marcas extrañas en el cuerpo. Lo peor era que siempre aparecían plumas negras alrededor, plumas como de sopilote. La primera vez que escuché algo raro fue una noche lluviosa de agosto. Estábamos dormidos en unos cuartos junto al establo, cuando los perros comenzaron a ladrar desesperadamente. No ladraban normal, sonaban aterrados. Después los escuchamos chillar, como si algo los hubiera golpeado. Hilario despertó inmediatamente. Ya vino otra vez. Agarró una linterna y salió. Yo fui detrás de él, aunque honestamente estaba muerto del miedo. El aire afuera olía horrible, como a carne podrida. Los animales estaban inquietos y las vacas golpeaban las rejas intentando escapar. Entonces escuchamos un sonido arriba del establo. Algo pesado caminando sobre el techo. Hilario alumbró hacia arriba y lo vimos. Era un ave enorme, muchísimo más grande que cualquier sopilote normal. Tenía las alas abiertas y unos ojos brillantes que reflejaban la luz de la linterna. Lo peor era su cara. Parecía humana, no completamente, pero sí lo suficiente para provocarme miedo. La criatura emitió un sonido grave, casi como un gruñido, y salió volando hacia el cerro. A la mañana siguiente, encontramos una cabra muerta detrás del corral. Tenía el cuello destrozado y alrededor había huellas rarísimas. No parecían de animal, parecían pies humanos, descalzos. Esa noche nadie quiso dormir. Don Eusebio sacó sal, cruces y ramas de pirul alrededor de las puertas. Yo comenzaba a creer que realmente algo estaba cazando cerca del rancho, pero lo peor ocurrió unos días después. Cerca de las 2 de la mañana, escuchamos que alguien golpeaba la puerta principal. 3 golpes lentos. Don Eusebio nos ordenó no abrir. Los golpes continuaron durante varios minutos. Entonces escuchamos una voz afuera. Ábranme, me accidenté. Era la voz de una mujer. Sonaba muy desesperada. Yo quise abrir, pero Hilario me sujetó del brazo con muchísima fuerza. No la escuches. La voz comenzó a cambiar. Primero sonaba normal, después más grave, después completamente inhumana, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Entonces algo arañó la puerta. Los perros comenzaron a llorar y de pronto escuchamos un aleteo enorme sobre el techo. Don Eusebio empezó a rezar mientras todos permanecíamos en silencio absoluto. Aquello duró varios minutos hasta que finalmente todo quedó en calma. Al amanecer, encontramos marcas profundas de garras sobre la madera de la puerta y arriba del techo había manchas negras como sangre seca. Esa tarde Hilario me confesó algo. Según la gente del pueblo, un hombre vivía solo en el cerro desde hace muchos años. Decían que practicaba brujería y que podía convertirse en un animal para alimentarse del ganado. Nadie se acercaba a su casa. Una semana después decidí renunciar. La última noche, antes de irme, salí un momento al patio porque escuché movimiento entre los árboles y ahí lo vi, parado a unos metros, un hombre extremadamente alto y delgado observándome. Tenía algo colgado en la boca, parecía carne. Sus ojos reflejaban la luz igual que los de un animal. Nos quedamos mirando durante varios segundos y comenzó a sonreír. Aquella sonrisa no parecía humana. Escuché cómo sus huesos tronaban. Su espalda empezó a doblarse de manera antinatural mientras abría los brazos lentamente, y juro por mi vida que vi cómo enormes alas negras comenzaron a salir de su cuerpo. Corrí sin mirar atrás. A la mañana siguiente me fui del rancho para no volver nunca, pero incluso hoy algunas noches
Sigo despertando al escuchar algo volando sobre mi casa. Ahora sé que los nahuales sí existen. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Recuerda que yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima. Si es que puedes dormir esta noche.